No consigo hablar con fluidez. Siempre cuando quiero hablar me bloqueo, tengo miedo, no sé cómo hacerlo. Además, todo lo que salga por mi boca tiene que ser correcto. ¿Te ha pasado alguna vez que has estado intentando expresarte en un idioma extranjero y no has podido conseguirlo porque tú mismo te bloqueabas con creencias falsas o no? Con esos elementos que van contra ti realmente, que en lugar de ayudarte, te impiden hacer el trabajo que quieres hacer. Si ese es tu caso, estás en el vídeo correcto. En el vídeo de hoy te voy a contar mi experiencia también personal y los típicos bloqueos, los 3 puntos típicos de por qué nos autosaboteamos a la hora de hablar un idioma extranjero y cómo solucionarlo. La primera razón es que realmente te falta la capacidad, no tienes la práctica suficiente y tienes ese miedo, pánico increíble a expresarte porque piensas que los demás están evaluándote. Ese miedo realmente lo que te hace es te quita toda la energía y la tranquilidad que necesitamos a la hora de hablar un idioma extranjero. La gramática es importante, el vocabulario es esencial, lógicamente, pero ese miedo que nos bloquea es realmente lo que hace que todo lo que tenemos en nuestra cabeza desaparezca en cuestión de segundos. Te quedas en blanco. Si eso es tu caso, la base es simplemente la tranquilidad de estar en una situación protegida. Para eso tienes que hablar con gente o estar dentro de un grupo donde las personas te apoyen al 100% y no tengas la sensación de que te están evaluando, que están pensando en tus capacidades limitadas simplemente por el hecho de no poder expresarte. La segunda razón es simplemente la falta de práctica. Cuanto menos practicamos, más difícil nos resulta. Podemos tener un gran nivel a nivel de vocabulario, gramática, podemos escribir perfectamente, pero si no tenemos la práctica oral, siempre nos va a resultar muy difícil superar esa deficiencia, especialmente porque en otros niveles dominamos ese idioma, pero a nivel oral no. Lamentablemente tengo que decirte que la única solución para eso es la exposición directa al idioma. ¿Cómo lo puedes hacer? Hablando con personas. Lo esencial es que estas personas sean más que amables, crean en ti como hablante de ese idioma extranjero. Confíen al 100%, te den esa sensación de paz, tranquilidad, lo estás haciendo bien ahora. Ese también es mi caso de cómo conseguí volver a hablar francés después de muchos años sin practicarlo gracias a una persona maravillosa que está en mi vida y que me ayuda todas las semanas a hacer ese proceso un poquito más fácil, a creer en mí, porque yo misma tengo mis dudas en todos los idiomas, realmente. Me gustaría ser mejor a como realmente soy. Pero cuando tienes ese espacio, y eso se crea con trabajo de encontrar personas en internet, en diferentes plataformas, que te ayudan en ese proceso. La tercera razón simplemente es el autosabotaje, porque tenemos esa mentalidad de no soy capaz, no he nacido para los idiomas, soy demasiado mayor, no valgo para esto, nunca voy a poder hablar como un nativo. ¿Y quién quiere hablar como un nativo? Bueno, sí, todos queremos. El hecho es que tiene muchas ventajas. No hablar casi, pero no perfectamente como un nativo. Primero, porque no lo somos. Y segundo, porque nadie reconocería nuestra valía a la hora de estudiar ese idioma. Si sonamos exactamente como los demás, ¿dónde está el éxito? ¿Dónde está el esfuerzo? Nadie lo ve, solamente tú. Pero bueno, eso es otro capítulo.
Para la mentalidad, cambiar esa modificación. Piensa que tener la actitud correcta a la hora de aprender, de estudiar, de practicar los idiomas es tan importante como poseer esa gramática que nos da la estructura y sobre todo el vocabulario que nos ayuda a expresar ideas y expresarnos como queremos en las ideas que van surgiendo. Este vídeo es una pequeña ayuda con también consejos para ese proceso maravilloso y cada día construimos ese proceso de aprendizaje. Si te ha gustado el vídeo, y si no te ha gustado también, deja un comentario abajo, porque me encantará leer tus pensamientos y sobre todo qué bloqueo es el que tuviste en un principio o después, durante el aprendizaje de los idiomas y cómo personalmente tú lo solucionaste. Recuerda también suscribirte a este canal para recibir más recomendaciones, ideas en este proceso y sobre todo compartir momentos importantes en el aprendizaje y cómo superarlos. Te espero en el próximo vídeo. Chao.